Hola, buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecer al comité organizador del Congreso Internacional Nodos del Conocimiento de 2020 la oportunidad que nos ha brindado por poder presentar este estudio titulado Aplicación práctica y activa de nuevas tecnologías para el aprendizaje teórico de didáctica de la educación física. Nosotros somos tres profesores y investigadores de diferentes universidades nacionales y del Centro de Investigación del Campus Hospitalario Vall d'Hebron. Los tres formamos parte del grupo de investigación UMAG de la Universidad de Valencia. Este estudio, que se presenta a continuación, forma parte de un proyecto de innovación educativa con la aplicación de nuevas tecnologías que llevamos a cabo desde hace unos años en la misma Universidad de Valencia. Cada año que vamos realizando este estudio, este proyecto, vamos adaptando y mejorando la aplicación de las TIC en las aulas, en este caso de grado de maestro de educación primaria, en la especialidad de educación física. Y de esa forma vamos viendo cómo se puede mejorar este campo de las TIC tan importante en el campo de la educación física. En este caso os presentamos una muestra de los resultados obtenidos en este año 2020. Aquí en esta diapositiva pueden observar el índice que se va a seguir a lo largo de esta presentación. Antes que nada, antes de seguir, me gustaría contextualizar rápidamente la situación actual para entender el por qué se está realizando este proyecto y este estudio en concreto. Como sabemos, en la actualidad estamos rodeados por dispositivos móviles, portátiles y diversos tipos y formas de tecnología que, unidos con Internet, están en nuestro día a día en todo aquello que llevamos a cabo. Esto evidentemente se ha adaptado, se ha implementado dentro del área de educación y se están viendo que que aporta muchos beneficios al alumnado, pero estos beneficios solo se consiguen si la adaptación es adecuada. Con esto tenemos que tener en cuenta que hay que ir con cuidado porque estudios han demostrado que si no se realiza de forma correcta esta implementación de la tecnología, también se pueden conseguir algunas pautas o algunos hábitos inadecuados en el alumnado, como podría ser el sedentarismo o la adicción a la misma tecnología. Pero si las tecnologías, las TIC, si se añaden y se introducen dentro del área de educación de una forma adecuada, correcta, se ve que por la motivación que aporta al alumnado hace que su rendimiento académico mejore. Eso se ha visto en diversas asignaturas, incluso en estos últimos años se está empezando a ver también en el área de educación física. En nuestro caso nos hemos querido centrar en esta de educación física porque consideramos que es una asignatura que es ideal para que el aprendizaje de la asignatura, de los buenos hábitos de vida mediante el uso de las TIC en educación física, que consideramos que es ideal, porque es una asignatura donde la parte activa y práctica siempre está presente. Por lo tanto, es una forma de que el alumnado pueda relacionar la parte activa del movimiento con el uso de la tecnología. No tiene por qué el uso de la tecnología, con eso queremos hacer ver que no tiene por qué ser sedentaria. Hasta el momento los estudios que han trabajado en ello dentro de la educación física se han centrado en EduBlocks o Exergames. La parte de EduBlocks tienen como objetivo mejorar más el conocimiento sobre la parte temática. Y la parte de Exergames es la aplicación de la tecnología para mejorar la condición física y las habilidades motrices. En este caso, digamos que se va a utilizar para este proyecto las Exergames, pero de una forma más práctica y también con aprendizaje teórico, para que no simplemente sirva para mejorar aspectos de la condición física. Sabiendo esto, el objetivo principal de este estudio fue aplicar tecnología en la educación física y analizar si se producen cambios en su conocimiento sobre los conceptos teóricos aplicados. Para realizarlo participaron 36 de los 47 alumnos
que hay en los dos grupos del grado de maestro en educación primaria, de la mención de educación física, como he dicho antes, en la Universidad de Valencia. El proceso utilizado para el estudio, para esta aplicación práctica, fue en una única sesión. Antes de iniciar se realizaba un pretest mediante códigos QR y la aplicación Plickr, que se describirá a continuación, y un post-test con la misma aplicación y las mismas preguntas. Entre medias se realizaba la intervención, que era una sesión teórico-práctica. Bueno, a grosso modo era todo práctico, pero también habían explicaciones teóricas mientras estaban realizando la clase práctica. Esta clase era de unos 60 minutos y tenía como temática principal en relación a las habilidades motrices el equilibrio. A continuación explicaremos cómo se realizó esta sesión práctica. Pero antes de continuar, me gustaría profundizar un poco en cómo se llevó a cabo el pretest y el posttest mediante el programa Plickr que he mencionado anteriormente. Para este se repartió un código QR, como el que se ve en la diapositiva, a cada uno de los alumnos y las alumnas que estaban en clase. Este código QR, dependiendo de la orientación en la que se sitúe el mismo papel o el cartón, da una respuesta al dispositivo móvil que captura esa imagen mediante la cámara. En este caso nosotros utilizamos una tablet. Por lo tanto, para saber cómo se realizó, nosotros plasmamos unas preguntas en la pantalla que tenían 4 opciones de respuesta, A, B, C o D, y el alumnado lo que hacía era orientar el código QR en una dirección u otra para plasmar cuál era su respuesta. Esto se repitió también en el post-test. La diferencia es que en el pretest el alumnado no supo en ningún momento si lo que habían contestado estaba bien o mal, y en el post-test ya se dijeron las respuestas correctas para que tuviesen feedback sobre ello. ¿De acuerdo? En esta diapositiva se pueden observar los materiales que se utilizaron para realizar la sesión. Como se puede comprobar, todos ellos eran materiales tecnológicos y electrónicos, menos las plataformas inestables, que eran de madera. El objetivo de la sesión fue enseñar los tipos de feedback, de foco de atención y dobles tareas, puesto que el grupo de investigación UMAG, nuestro grupo de investigación, tiene una línea de investigación bastante consolidada sobre esta temática. Para que el alumnado pudiese aprenderlo de la mejor forma posible, se realizaron 8 actividades, 8 postas que tenían que realizar mediante con todo el material que se acaba de observar. Estas actividades las explicaré a continuación de forma breve y más rápida para que dé tiempo, ¿de acuerdo? Pero para que tengáis una ligera idea de qué era lo que se trabajaba y cómo. Aquí tenemos las dos primeras postas. Para estas dos se utilizaron 2 videojuegos, 2 Excel Games, y se utilizaba una plataforma, una Wii Balance Board. Con esta plataforma se medía el centro de presiones de la persona que estaba ubicada encima. En el primer juego, la persona con su centro de presiones desplazaba la cruz que ven en la pantalla y tenía que ubicarse encima de las diferentes pelotitas para que la rana se las comiese. Cada una de estas pelotitas tenía una puntuación y tenían que elegir la puntuación que fuese mayor para obtener un mayor número de puntuación. De esta forma estaban aprendiendo que estaban realizando una doble tarea, puesto que estaban haciendo una tarea motriz y a la vez una cognitiva, escogiendo cuál era la pelota adecuada para que la rana se comiese, y también estaban teniendo un feedback visual concurrente, puesto que en el momento estaban viendo lo que estaban obteniendo y cómo lo estaban realizando. La 2 era muy semejante, pero en este caso el desplazamiento del centro de presiones simplemente era en la dirección medio-lateral, es decir, movían al león hacia la izquierda o hacia la derecha también para pasar por encima de las pelotas. El león iba corriendo hacia adelante. De este modo también tenían una doble tarea y feedback visual concurrente. Para las postas 3 y 4, la metodología era
similar a la que hemos visto en la posta número 2, puesto que el desplazamiento del centro de presiones era en la dirección medio-lateral, pero en el caso de estas dos postas, de la 3 y la 4, en lugar de ir desplazándose, lo que tenían que hacer es mantener el centro de presiones lo más estático posible en el centro. Para ello, en la posta número 3, tenían un feedback concurrente y visual y ellos tenían que fijarse en la línea blanca, que era su centro de presiones, y lo que tenían que hacer es ubicarla encima de la línea roja para saber que lo estaban haciendo correctamente. Luego además tenían un feedback terminal de resultado, puesto que al finalizar la prueba se les decía cómo de bien se había hecho la prueba. La 4 era exactamente igual, pero en lugar de tener un feedback visual, tenían un feedback auditivo, puesto que lo hacían mediante cascos auriculares. Cuando el centro de presiones se desplazaba hacia la derecha, el auricular derecho emitía un pitido para que supiesen que tienen que desplazarse hacia la izquierda y viceversa. Este pitido tenía un tono más intenso cuando el centro de presión estaba más lejos del centro y un tono más suave una intensidad más suave cuando estaba cerca del punto cero del centro de presiones. A posteriori teníamos la posta número 5, en la cual el alumnado tenía que hacer un circuito mientras estaban grabándose con una cámara de vídeo, la cual estaba conectada a un ordenador, y el ordenador mostraba lo que habían hecho durante el circuito, cómo la persona realizaba el circuito, y cuando terminaba se podía ir al ordenador y podía ver cómo lo había hecho, porque el vídeo representado estaba mostrado con delay, tenía unos segundos de retardo, por lo tanto el alumno no hacía falta que pulsase nada en el ordenador, sino que directamente al acabar el circuito se iba a la pantalla y ya estaba viendo lo que había hecho durante la ejecución de esta posta, de esta actividad. De ese modo tenía un feedback terminal y sobre su rendimiento. Luego teníamos las postas 6 y 7, las cuales se hacían conjuntamente. Las 6 era con el patinete overboard, bueno, las 7 también, pero en las 6 iban las personas que estaban encima del patinete, iban acompañadas por compañeros para familiarizarse y aprender a utilizar el patinete. En esta posta sí que es verdad que el foco de atención era interno, porque estaban intentando mejorar el uso del patinete. En la posta número 7 ya habían aprendido, ya se habían familiarizado, ya lo dominaban y tenían que realizar un circuito un poco más complejo. De esa forma tenían un foco de atención más externo, centrándose en realizar el circuito. Por último, en la prueba número 8 estaban sobre una plataforma inestable y mediante el mando Wiimote, con el acelerómetro que tiene, se medía el ángulo de inclinación de la plataforma inestable y delante de un ordenador tenían un feedback sobre cómo lo estaban realizando. Una vez obtenidos todos los datos de las respuestas correctas, tanto en el pretest como en el posttest, se realizó un análisis estadístico mediante el software SPSS 21 para Mac. Este análisis estadístico se realizó con las pruebas no paramétricas mostradas en la diapositiva. Estas pruebas mostraron unos resultados que se ven en la diapositiva, unos resultados con diferencias significativas, donde se puede observar en la gráfica que en el post-test se obtuvieron más respuestas acertadas, más respuestas correctas que en el pretest. Con esto se vio que la aplicación de forma activa y práctica de las TIC en clase de educación física mejora de forma positiva los conocimientos del alumnado. Esto va en línea con lo que hemos visto anteriormente en la introducción, puesto que esta mejora, este aprendizaje, puede ser debido en gran parte por la motivación que tuvo el alumnado a realizar la práctica con nuevas tecnologías. Encima, con estas clases de educación física se intenta conseguir, lo he dicho también anteriormente, y es que esa motivación que proporciona las TIC sea llevada al movimiento, a la actividad física, y no que se fomente el sedentarismo. Cabe recalcar que este estudio puede haber tenido algunas limitaciones, como por ejemplo la falta de un grupo control, para ver si realmente había diferencias entre realizar una clase práctica como esta o una clase completamente teórica.
Como conclusión final de este trabajo, tenemos que los resultados de este estudio apuntan a que el uso de la tecnología en las clases de educación física pueden ser una herramienta valiosa, ya que se ha conseguido aumentar el conocimiento del alumnado mediante una sesión práctica. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Y por último, despedirme, decirle que muchas gracias por su atención y que quedamos a vuestra disposición por si quieren realizar algún tipo de pregunta o cuestión sobre este estudio. Muchas gracias.